la Patria se abre la sesión. Bueno, damos la bienvenida a la ministra, a sus asesores jurídicos, a los senadores Walker, Osandón, y hoy día vamos a hacer, le explicaba a la ministra que vamos a tener una comisión un poquito más breve que lo habitual. Se reunieron, entiendo yo, en varias ocasiones el equipo técnico para los artículos que serían votados hoy día. De todas maneras, siempre está el espacio de discusión y consultas, que es lo lógico, pero la idea es dar cuenta ahora de la Secretaría y luego partir con las explicaciones y la argumentación del Ejecutivo y de algún senador que obviamente tenga alguna otra contraargumentación. Adelante, sí. Presidenta, para hoy no tenemos cuenta, solo la tabla, que es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile. La sesión pasada quedó pendiente la indicación 302 bis del artículo de la página 137 del comparado y se ha recibido una proposición de la mesa técnica que está acá. Le damos la palabra a la ministra. Sí. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente ha seguido trabajando la mesa técnica, así que reconocer nuevamente el trabajo que han hecho, que nos permite ir avanzando. Yo entiendo que, salvo los temas pendientes, ya terminamos el título tercero y la idea sería ahora que volvamos a los temas que habían quedado pendientes, que son varios y que la mesa técnica ya pudo verlos todos, no solo ese último. Entonces, tenemos también los del título primero que estaban pendientes. Yo creo que mejor partimos por Yo también coincido para ir ordenando todo el articulado, ministro. Yo también coincido en que si están de acuerdo, tanto el senador Walker como el senador Osandón, sus equipos técnicos tienen que haberles comentado que para mejor redacción de algunos artículos que habían sido votados, habíamos quedado en acuerdo tanto con el Ejecutivo como con los senadores y también sus asesores, el poder abrir la discusión para poder ir cerrando los temas y que todo quede en armonía. Así que le damos la palabra a la ministra nuevamente o a su asesor para que vayamos viendo artículo por artículo. Gracias, presidenta. En ese caso, tendríamos que volver hasta el título primero, al artículo 1, donde el equipo técnico acordó dos pequeños cambios, más bien de redacción y de claridad, en el inciso segundo, que son los que ahí está mostrando Fernando, y tienen que ver con el inciso que señala que la declaración de adoptabilidad es subsidiaria. Ahí se sugirió por parte del equipo suprimir la expresión siempre subsidiaria, entendiendo que podía ser una expresión redundante, importante señalar que esto no significa que deje de serlo, sino que se cumple el principio que ya está acordado, pero es un tema de redacción en ese caso. Debiendo preferirse medidas de protección que promuevan el desarrollo, y ahí se agregaría la expresión, la palabra integral del niño, niña o adolescente en su medio familiar, y solo en caso de que éstas no aseguren la realización de sus derechos, especialmente su derecho a vivir en familia, se determinará esta medida en atención a su interés superior de conformidad con la normativa vigente. Por lo tanto, la sugerencia sería aprobar esta modificación en el inciso segundo que ya había sido aprobado. Le vamos a dar lectura cómo quedaría el artículo. La Secretaría va a hacer ese trabajo. El inciso segundo del artículo primero corresponde a la indicación 1 bis del presidente, quedaría de la siguiente forma: la declaración de adoptabilidad es subsidiaria, debiendo preferirse medidas de protección que promuevan el desarrollo integral del niño, niña o adolescente en su medio familiar, y solo en caso de que éstas aseguren la realización de sus derechos, especialmente su derecho a vivir en familia, se determinará esta medida en atención a su interés superior de conformidad con la normativa vigente. Esa es la modificación que se propone desde la Secretaría Técnica con apoyo del Ejecutivo respecto a
este artículo. ¿Estaríamos Unánime. unánime, senador Walker? Ya. Ya. Entonces, aprobada 3 Muy por bien, 0. muchas Y ahora gracias. se tendría aprobada con modificaciones. Sí, esta indicación. muchas gracias por la disposición del Ejecutivo respecto a estos artículos que vamos a estar viendo ahora. Vamos con sí. Gracias, Presidenta. Iríamos ahora a la indicación 21 bis, que es la que corresponde al artículo 5 y tiene que ver con las líneas de acción de adopción y en particular el inciso tercero. Página 11 del comparado. Sí, pero en la página... Sí, esto empieza en la página 10 del comparado. A la página 11 pasamos. ¿De dónde está eso? ¿Esto no está? Sí. Y aquí la modificación la voy a explicar y después para que se lea el texto sería en el inciso tercero, en la parte donde se detallan los sujetos de atención y se incorporarían como sujetos de atención las personas que soliciten orientación en relación con el procedimiento de cesión voluntaria de niños o niñas, porque se consideraba que eso podía no quedar bien comprendido en la expresión anterior. No, no tenemos el documento, pero no, no es este. ¿No es este? No, yo tengo este supuesto para... Entonces, Vamos a dar lectura ahora. Artículo 5 con la proposición de modificación. Serán sujetos de atención de esta línea de acción los niños, niñas y adolescentes que han sido declarados adoptables o han sido adoptados para las intervenciones necesarias durante la tramitación de los procedimientos asociados a esta ley, las intervenciones requeridas con posterioridad a la adopción y para la asesoría relacionada con la búsqueda de orígenes. Asimismo, serán sujetos de atención las personas que soliciten orientación en relación con el procedimiento de cesión voluntaria de niños o niñas, los adultos que fueron adoptados y soliciten asesoría relacionada con la búsqueda de orígenes, los solicitantes de adopción y los adoptantes en los procesos de apoyo a las familias una vez constituida la adopción. ¿Hay alguna, bueno, ya lo explicó la ministra, no sé si hay alguna observación? Sí. Tenía la duda entre la expresión entrega que se usaba anteriormente y cesión, pero entiendo, aun cuando aparezca no muy bonita la palabra, que desde el punto de vista jurídico es más propio hablar de cesión. Así que me recuerdo muy bien que las primeras sesiones sí, lo explicó. Me parece Sí. bien y valoro también el trabajo de los asesores en conjunto con el Ejecutivo en haber llegado y A un buen concordado acuerdo. a esta redacción. Muy bien. Si estiman conveniente, vamos a votar. En votación. ¿Loreto? Sí. Ya. Ya. Muy bien, unánime Unanimidad. entonces. Entonces, la indicación número 21 bis, por unanimidad. Seguimos, Presidenta. Ahora iríamos a la indicación 31 bis, donde también en el equipo técnico, página 13 debe ser. Sí, 14. 14 del comparado. Muchas gracias. Donde aquí se han también en el equipo técnico hecho una revisión en un tema que estaba pendiente y por lo tanto hay una nueva propuesta tanto en el inciso segundo como con la incorporación de un inciso tercero, cuarto y quinto, que entre otras cosas profundiza la regulación que queda a nivel legal. Aquí, Emilia, ¿me podrías ayudar con la explicación de los cambios?
En la mesa técnica se conversó la posibilidad de lograr el objetivo, que es la independencia de los procesos sustantivos, ¿cierto?, de la selección de familia respecto del trabajo que se hace con la familia de origen, pero en vez de hacerlo desde la prohibición absoluta de que los colaboradores acreditados, realicen ambas funciones, se prefirió más bien una regulación expresa de cuáles serían los estándares, ¿cierto?, y requisitos para poder llevar a cabo ambas funciones, ¿cierto?, con las garantías necesarias para todos los sujetos de atención involucrados. En este sentido, se suben los requisitos de entrada para ser colaborador acreditado de esta línea, entendiendo que es la línea de acción más exigente, ¿cierto?, por la medida de adopción, que es la más drástica que puede tomar un tribunal de familia, buscando también una conducta intachable en el sentido de que no podrán haber sido sancionados por infracciones graves, ¿cierto?, en los últimos años. Y si vemos el inciso siguiente también, y por supuesto acá se exige que los trabajadores, tanto que supervisen el trabajo como que atiendan a los niños, sean expertos en la materia de adopción. Y si seguimos viendo acá, también se exige que el cumplimiento del principio establecido en el numeral 8 del artículo 2, que en el fondo es la calidad de la atención, esté, ¿cierto?, dirigida especialmente a la independencia de los programas dirigidos respecto a los diferentes sujetos de atención. Y en caso de que los colaboradores además realicen otras líneas de acción como cuidado alternativo, al momento de licitar tendrán que acreditar cómo efectivamente están separando estas aguas. Y en el último inciso vemos que el modelo de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que se les exigen a los colaboradores tienen que pronunciarse también explícitamente sobre estas medidas. Por tanto, vemos cómo a través de la regulación, pero no a través de la prohibición absoluta, llegamos al mismo objetivo. Yo quiero felicitar por esta redacción, porque de verdad justamente hace hincapié en la calidad de la prestación, en la importancia que tiene esta función, pero no inhabilita. O sea, en el fondo buscaron sabiamente la mejor manera de proteger a los niños sin perder de vista que hay instituciones que, si tienen todos los requisitos que aquí se les está, inculcando, podrían perfectamente prestar un muy buen servicio y colaborarle al Estado en esta difícil misión, porque no es un tema menor. Así que yo quedo muy conforme además con la redacción que ustedes lograron, así que gracias a todos los que intervinieron en esto. No sé si hay alguna observación. Impecable, de verdad. Me gustaría si pudiéramos dar lectura antes de pasar a la votación. Artículo, la indicación 31 bis, que recae sobre el artículo 6, colaboradores acreditados. Para efectos de lo dispuesto en esta ley y de conformidad con el artículo 35 de la ley que crea el servicio, son colaboradores acreditados toda persona jurídica sin fines de lucro que tenga por objeto desarrollar los programas de protección especializada de derechos de niños, niñas y adolescentes, que sea reconocida como tal en la forma y condiciones exigidas por dicha ley, la ley de aportes financieros y las demás normas aplicables. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley que crea el servicio, la ley de aportes financieros del Estado y las demás leyes que sean aplicables, las personas jurídicas que tengan interés en acreditarse o reevaluarse en la línea de acción de adopción deberán demostrar competencia técnica y profesional para ejecutar dicha línea. Para ello, será indispensable que la persona jurídica cuente con experiencia mínima de 3 años en la ejecución de esta u otras líneas de acción del servicio, sin haber sido sancionado por infracciones graves en los 2 últimos años, de conformidad con lo dispuesto en las leyes número 21.302 y 20.032, y que sus trabajadores que supervisen y atiendan niños, niñas, adolescentes y familias cuenten con formación o experiencia en protección especializada, especialmente en adopción. Este inciso es nuevo. Asimismo, respecto de la línea de acción de adopción, en el cumplimiento del principio establecido en el numeral 8 del artículo 2 de la ley número 20.032, se deberá atender especialmente la independencia de los programas dirigidos a los distintos sujetos de atención de esta línea. Los colaboradores que se encuentren además acreditados en la línea de acción de cuidado alternativo deberán demostrar en las licitaciones de ambas líneas que sus equipos técnicos y profesionales que intervienen directamente, así como sus supervisores técnicos, tienen dedicación exclusiva para la línea correspondiente y que se desempeñan en dependencias distintas. En atención a lo anterior, el modelo de organización
administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes y que afecten el correcto uso de recursos públicos que los colaboradores deben adoptar de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 21.302, deberá pronunciarse explícitamente sobre las medidas dirigidas a garantizar la independencia de sus procesos sustantivos asociados a cada línea de acción. La línea de acción de adopción será materia de auditoría externa, según lo previsto en el artículo 39 de la Ley 21.302. Los programas de adopción serán siempre supervisados y fiscalizados, hayan o no renunciado a recibir aportes financieros del Estado. Senador. Presidenta, solo agradecerle a la ministra y al Ejecutivo porque este era un tema que podía haber sido duro y acogieron los argumentos de las instituciones que eran bastante claros. Así que agradecer, nobleza obliga. Sobre todo porque en el fondo aquí primó el bien común, que de alguna manera siguen siendo los niños y aprovechar la experiencia de instituciones que por largo tiempo han desarrollado una función que les otorga la ley y que esta ley al perfeccionarse debiera aún mejorar más el servicio. Así que sin más, sometemos a votación. En votación, senador Walker, senador Sandón, senadora Carvajal, presidenta. A favor. 4-0. Y se entendería aprobada con modificaciones la indicación 31 bis. Presidenta. Quisiera también aprovechar de agradecer, como decía Emilia, esto ha sido un trabajo entre los asesores y reconocer también la disposición de todos los asesores y los equipos para poder llegar a este consenso, porque nosotros consideramos que reúne bien las finalidades que buscábamos. O sea, de todas maneras protege el objetivo que la indicación del Ejecutivo tenía, que es justamente poder garantizar la independencia entre las distintas líneas de intervención, evitar justamente conflictos de interés y tener la mejor supervisión posible para que todas las líneas que eventualmente una institución desarrolle se puedan ejecutar de la mejor manera. Así que agradecer en ese sentido ello. Si le parece, iríamos a la ¿Podemos siguiente. avanzar? No hay problema. La siguiente ya sería, pasándonos al título siguiente, la indicación 203 bis. Recording in progress. Se había caído el Zoom. Sigamos más. La indicación. Sí, podemos avanzar. No se Ya. preocupe. Página no. La Para 203 ordenar, bis, que es respecto al artículo 37. Aquí se hace una propuesta de redacción completamente nueva. Sí. Ay, se me perdió. Artículo 37. En los guardadores. Indicación 203 bis, que es respecto de la posibilidad de adopción por familias de acogida, que es una posibilidad excepcional, y por lo tanto aquí se llegó a un acuerdo con una regulación que es más completa, que mantiene esta característica de que debe ser una situación excepcional, pero además regula de manera más específica cosas que antes quizás se consideraba que estuvieran en el reglamento, pero que quedarían establecidas en la ley. Entonces, ahí está. ¿Habría que darle lectura completa a este artículo? Sí, no lo tenemos. Ya. Así que le voy a pedir a su abogado, si es posible, que de lectura ahí, porque la Secretaría no lo tiene y no lo tengo yo tampoco para pasar. Buenas tardes, senadora, y por su intermedio al resto de los senadores y la Secretaría. Ya. El artículo 37 propuesto señala lo siguiente: adopción excepcional por familia de acogida. La adopción por parte de cuidadores de programas de acogimiento familiar será excepcional y solo procederá en atención al interés superior del niño en los casos en que él o los cuidadores soliciten ser considerados para la adopción de un niño, niña o adolescente que ha estado bajo su cuidado por un plazo ininterrumpido de a lo menos 18 meses y se efectúe la certificación de poseer las condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente
a que se refiere el artículo 39. Ahí la referencia. Dicha solicitud solo se podrá presentar una vez declarado adoptable el niño, niña o adolescente. Declarada la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente que ha estado bajo el cuidado de una familia de acogida por el tiempo señalado en el inciso anterior, el programa de protección especializada respectivo le comunicará dicha decisión judicial a la familia de acogida. Si se presentare la solicitud indicada en el inciso anterior, se procederá a la evaluación de idoneidad del o de los cuidadores para ser familia adoptante, considerando el derecho a ser oído del niño, niña y adolescente, y, en caso de denegarse su solicitud, se procederá con la selección de otra familia contemplada en el registro indicado en el literal B del artículo 9, ahí la referencia. En caso de disconformidad con los resultados de su evaluación, los interesados podrán recurrir de conformidad con lo establecido en el inciso sexto del artículo 39, reduciéndose a la mitad el plazo que disponen los recurridos para contestar. Este es el plazo de recursos que se establece anteriormente. En caso de seleccionarse la familia adoptiva, el programa de adopción, dentro de las razones que justifican su selección, se referirá expresamente a los informes de seguimiento acompañados en la causa de aplicación de medidas de protección judiciales y el grado de vinculación socioafectiva entre el niño, niña o adolescente y su familia de acogida. En caso de denegación a la solicitud o contraindicación en proceso de evaluación, se acompañará en la causa de adopción las razones que justifican la selección de la familia adoptiva, no obstante la manifestación del interés de la familia de acogida. El reglamento aludido en el artículo 73, más adelante, se detallará el procedimiento y plazos para realizar la referida solicitud, su tramitación y recursos procedentes, el que en todo caso deberá respetar las garantías de un debido proceso. Ministra, senadores, senador Osandón. A mí me parece súper bien, un gran acuerdo, porque esto regula, claro, evita el abuso de que alguien pueda tratar de saltarse la fila por esto, pero también si el niño en este proceso está bien acogido, se siente en familia, cambiarlo es otro sufrimiento y además se le escucha, porque normalmente no son más grandecitos, entonces tienen algo que opinar. Sí, no, yo también felicito. pienso lo mismo que usted, senador, que vimos casos televisados hace unos años muy tristes, en donde uno decía, pero ¿por qué no? Y la ley no lo permitía y era lo que hay nomás. Entonces, este proyecto de ley, además de hacerse cargo de muchos temas, de algo que es muy sentido por la ciudadanía. Ser cuidador ya en sí mismo es un tremendo valor como familia, y es una tremenda generosidad. Ya hay un puntaje ahí importante. Y si además el niño está bien, aún mejor. Senador Walker. Gracias, presidenta. Yo igualmente quiero valorar este acuerdo, el negarse ex ante a que cuidadores, una familia de acogida pueda continuar con el proceso de adopción, me parecía un despropósito. Siempre pensando en el interés superior del niño, hay que permitir que las instituciones evalúen el caso específico. En el caso de La Serena tuvimos un caso emblemático que un matrimonio de profesores universitarios hace algunos años se hicieron cargo de una lactante que no podía ser mantenida en sus condiciones de salud por un hogar, el Hogar Redes, que estaba a cargo de una monjita, y trataron después de adoptar a este niño y los discriminaron por su edad. Entonces, yo creo que uno nunca puede, en estos casos, establecer prohibiciones absolutas. Tiene que dejarle el camino abierto al juez para que, apreciando las características especiales del caso en virtud del interés superior del niño, pueda evaluarse la posibilidad de que la familia de acogida pueda adoptar a un niño, obviamente con todas las regulaciones y entendiendo que va a ser la excepción y no la regla general, pero me parece muy bien la forma en que quedó redactada esta norma. ¿Alguna? Sí, senadora Carvajal. Sí, hacerme eco de lo que contempla esta ley en esta materia. O sea, quienes hemos tenido ocasión de conocer a familias de acogida en donde efectivamente esta imposibilidad que es bien brutal, porque no solo les impedía poder optar al programa de adopción, sino que además no mantener ningún tipo de vínculo, ni de saber, ni de por lo menos quedarse con la sensación de que está bien. O sea, ninguna información. Y eso, al menos lo que a uno le ha tocado ver, destruye familias.
así de fuerte. Porque obviamente no solo el acoger a alguien, como bien decía nuestra presidenta Carmen Gloria, sino que hay una disposición natural de crianza muy humana. Entonces creo que esto es sumamente importante y, como ya se ha dicho, con las reglas claras y con las garantías puestas sobre la mesa, creo que hacen posible de que esto no ocurra más, y creo que es para mí muy valioso y por supuesto que apoyo totalmente esta indicación y este acuerdo de articulado. Dadas las palabras de cada uno de los senadores, vamos a someter a una votación unánime, entiendo yo. Perfecto. Absolutamente. La sugerencia de nuestro asesor jurídico. ¿Se entienden subsumidas? Ok. Muy bien. Me sugiere la Secretaría que habría que pasar a la A la indicación 302 bis, Sí. página 137. Presidenta, Adelante, ministra. antes de entrar a eso, quiero también resaltar el acuerdo respecto de la indicación anterior, que lo teníamos pendiente. Era un tema bien sensible e importante, y también para nosotros es importante que quede bien claro y bien regulado, que de todas maneras esta es una situación que es excepcional, porque por regla general las familias de acogida tienen justamente una finalidad de protección que es distinta que la medida de adopción, y por lo tanto por eso mismo está regulado que no sea la regla general y todas las distinciones que hemos hecho. Entonces nos parece que es importante, porque eso también queda resguardado. Y también, a propósito de algo que hemos discutido en otras ocasiones, respecto de eventualmente separaciones o quiebres permanentes o radicales, todo lo que hemos regulado respecto de contactos posadoptivos también justamente permite que las relaciones que se establezcan sean las mejores según el interés superior del niño. Así que destacar eso para que también quedara establecido y en acta, me importaba. Carvajal pidió la palabra. Sí, yo tuve ocasión años anteriores de encontrarme, ministra, con algunas asociaciones de padres de esta modalidad, por así decirlo. Y me parece importante tal vez mencionarlo, pero que hayan también definiciones aparte respecto a cómo se remira la fórmula de las familias de acogida. No sé si algo a futuro se podrá hacer, como una fórmula anexa, digamos, no en el seno de esta ley de adopción, pero sí en ese intertanto. Sería importante de pronto poder generar algún tipo de revisión, de mirada, de propuesta, a propósito de muchos casos que en esa condición, incluso no solo en la posterior adopción, sino que en la propia calidad de padres de acogida, pudieran mirarse. Eso nomás. Gracias, presidenta. Senadora Sandón. No solo quiero contar una historia muy corta, por lo importante que este artículo para mí. Cuando yo asumí como alcalde del año 92, en Pirque había un caso de la familia Pérez en Puntilla, que había estado trabajando el diputado Razzuri en esa época. Y estaba la niñita chica, que era una María Jesús, que era la menor de todos, que sí era una niñita que era una guardadora la mamá. Entonces, una familia, y ella decidió criar a esta niñita. Y por supuesto se enamoraron de la niñita y fue un parto lograr que se adoptara. Ella murió hace 2 meses, 40 años, pero fue
fue como la primera pega dura que me tocó hacer como alcalde. Yo tenía 29 años y yo no entendía esto de que una niñita que llevaba tantos años, que ya era hermana y todo, la estaban sacando, porque en ese proceso la dieron como susceptible de adopción y la estaban dando y no se la entregaban a la familia que la había tenido. Y fue un caso, no sé, no me acuerdo cómo lo logramos, pero fue realmente un parto haber logrado. Bueno, esa niñita después, bueno, como le digo, fue una mujer, trabajó mucho tiempo conmigo en Puente Alto y murió a los 40 años. Muy joven. Muy joven. Así que en su memoria entonces este artículo. María Jesús, igual que mi hija. Ministra, podemos pasar a este punto que es bastante largo y bien contundente. Sí, súper. Muchas gracias. Senador Walker, perdón. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Solamente agregar que yo puse un caso similar de La Serena, que lo conversamos con la ministra en su momento de los hermanos, ¿no? El caso de los contactos posadoptivos, que ya lo regulamos y ya lo resolvimos en otra disposición, pero me parece muy importante lo que se está agregando, que no solamente sea en la sentencia, sino que en una resolución fundada posterior, porque todos estos hechos son variables en el tiempo y es importante que las instituciones vayan apreciando el cambio en las circunstancias, no quedarse amarrados en una sentencia. Por lo tanto, me parece muy bien resuelto también por el equipo de asesores en conjunto con el Ejecutivo. Sí, esto es lo que vamos a ver ahora, que el senador Walker había hecho mención al respecto, así que se tomó su punto, senador. Adelante, ministro. Gracias, Presidenta. Simplemente respecto de el comentario y la duda que introduce la senadora Carvajal, justamente una de las cosas que se está haciendo en la implementación del servicio tiene que ver con la revisión de las líneas de acción y los programas, y por lo tanto ahí el programa, la línea de acción de familias de acogida también está incorporada, pero además esta regulación ya desde enero de este año fue incorporada a través de resolución. Por lo tanto, aquí estaríamos en coherencia con eso y además con los resguardos que estamos estableciendo en la ley, que en el fondo, eventualmente, si se da esta situación excepcional, los padres adoptivos, por supuesto, tienen que pasar por los requisitos y la evaluación y el mismo estándar que requiere esta medida, que es también excepcional y subsidiaria de protección. Pasando a lo siguiente, Presidenta, sería la indicación 302 bis respecto de los contactos posadoptivos voluntarios. Yo entiendo que la última sesión, la senadora Castro. Le damos la bienvenida al senador Castro. Estaba conectado al tema eléctrico, así que lo disculpamos absolutamente y le explicamos que por hoy, por una situación muy especial de 3 de los senadores que integramos la comisión, vamos a tener una sesión un poco más breve hoy día. Les pedimos las disculpas. Presidenta, yo entiendo que la última sesión que yo me tuve que ir antes, este tema ya se leyó completo el acuerdo y únicamente hay un nuevo elemento en el inciso final del artículo sobre control periódico y modificación de los contactos posadoptivos, que es el que se señala ahí. Y por lo tanto, ahí se señala que en caso de que se confirme el consentimiento del niño, niña o adolescente y de todas las partes involucradas, el tribunal puede resolver de plano, por supuesto siempre como facultad del tribunal, pero entendiendo que en ese caso no necesariamente se va a justificar todo el procedimiento y se podría resolver más rápido. Y el resto serían los artículos completos como se habían leído en la última sesión. ¿Damos lectura? Nosotros teníamos aquí una precisión en la Secretaría. En el artículo que habla de los supuestos para su procedencia, en el inciso segundo, dice: el programa elaborará un informe pormenorizado en el que describirá los beneficios que reportaría el niño, niña o adolescente a adoptar. En realidad, ese término debiera modificarse porque es el mismo verbo rector del proyecto. Sí. ¿No hay problema con eso? Porque es un tema... Sí. ¿Cómo debiera quedar? ¿Ah? Por último, eliminarlo. ¿Eliminarlo? Eliminar a adoptar. La intención.
Sí. Sí. Niño, o la mantención. Podría ser adoptado o adoptado. Adoptar. ¿Una propuesta de la Secretaría de cómo debiera quedar? Eliminarlo, sencillamente. La propuesta de la Secretaría es eliminarlo. Adoptar, o sea, adoptar, sino dejar la mantención de vínculos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo? ¿Mm? Sí. Ya, ¿cómo quedaría entonces para efectos de lectura? Entonces quedaría el inciso segundo. El inciso segundo del artículo relativo a los supuestos para su procedencia. Quedaría: el programa elaborará un informe pormenorizado en el que describirá los beneficios que reportaría el niño o adolescente la mantención de vínculos comunicacionales con las personas señaladas en el inciso primero del presente artículo. Sí, queda mejor. No, nos parece a nosotros que queda suficientemente claro con el inciso primero. De todas maneras, si se estimara que no es suficiente, quizás se podría repetirse la expresión el niño, niña o adolescente adoptado, pero la verdad parece que en referencia al inciso primero se entiende de todas maneras. Entonces acogemos la sugerencia de la Secretaría y acordamos eliminarlo. De todas maneras, hay una revisión general del proyecto al final de este proceso y podemos volver a revisarlo. Ya. En relación al otro punto, al que ya expuso la ministra, ¿damos lectura de cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el Sí, artículo sobre control así es. periódico y modificación de los contactos posadoptivos? ¿Sí? Ya. Control periódico y modificación de los contactos posadoptivos. Durante los 2 primeros años, desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia que constituye la adopción, el programa deberá remitir al tribunal informes periódicos que den cuenta sobre los contactos posadoptivos. Durante el mismo periodo podrá proponer mantener o modificar los mismos. El tribunal podrá aumentar o disminuir el plazo de seguimiento judicial en consideración al interés superior del adoptado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la o las personas adoptantes, el adoptado y las personas que hayan accedido a estos contactos posadoptivos podrán solicitar fundadamente al tribunal la modificación o finalización de dichos contactos. Asimismo, las personas señaladas en el inciso primero del artículo 46 podrán solicitar al tribunal que dictó la sentencia por la cual se constituyó la adopción en cualquier momento hasta que el niño, niña o adolescente adoptado cumpla la mayoría de edad el establecimiento de contactos postadoptivos de conformidad con las reglas establecidas en este párrafo. En todo caso, de confirmarse el consentimiento del niño, niña o adolescente y de todas las partes involucradas, el tribunal podrá resolver de plano. Y esto último es lo que se agregaría a lo leído la semana pasada. Lo que ya explicó además la ministra. ¿Hay alguna observación o sometemos a votación? Ya, entonces sometemos a votación. Si hay votación unánime, perfecto. Presidenta, con esto terminaríamos los artículos que estaban pendientes y con esto ya tendríamos completamente aprobado todos los primeros 3 títulos del proyecto de ley. Luego vendría el título 4 de adopción internacional. Yo sé que no queda mucho tiempo, pero quizás alcanzamos a hacer la presentación. Sí, no es muy larga. Bueno, ahí en la siguiente lámina, por favor, Fernando, es para que veamos dónde vamos. Ya hemos regulado parte bien sustantiva de este proyecto de ley, así que si bien nos quedan varios títulos, creo que vamos a poder avanzar rápido, espero durante este mes. Entonces iríamos al título 4, que es de procedimientos de adopción internacional.
que tiene 3 párrafos, una disposición general, la adopción de niños, niñas o adolescentes residentes en Chile por personas residentes en el extranjero y la adopción de niños, niñas o adolescentes residentes en el extranjero por personas residentes en Chile. Esto es importante porque esto es algo que hoy día no está regulado, la adopción de niños residentes en el extranjero por personas residentes en Chile. Solamente está la hipótesis contraria. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esto con la propuesta que hacemos desde el Ejecutivo? Primero, la adopción internacional siempre es subsidiaria y eso es algo que ya está regulado hoy día y que se está cada vez más expresando en los datos de adopción, pero es muy relevante que quede bien regulado y se incorpora la adopción de niños, niñas o adolescentes extranjeros por familias chilenas, que es algo que no estaba regulado, sino solo la otra hipótesis. Importante señalar que en ambos casos lo que se regula siempre es conforme a el convenio de la Haya que regula la adopción internacional y por lo tanto se hace con los países que cumplen justamente los estándares o aquellos países donde pudiéramos tener tratados bilaterales, pero esto también es bien relevante porque esto es para cumplir también los estándares y aquí se regula justamente con los países con quienes hemos acordado aquella regulación y estándares. ¿Cómo es hoy día la situación respecto de la adopción internacional? Como se ve ahí, en los últimos 10 años ha bajado muchísimo los casos y la proporción de adopciones internacionales en relación al total de procesos de adopción que se tramitan en el país y por lo tanto hoy día es más bien una excepción, lo que es coherente con la idea de que esto sea subsidiario, con el principio de que sea subsidiario. Pero de todas maneras es importante que esto quede bien regulado, por supuesto, en nuestra legislación. Bueno, como decía, la adopción solo procede con estados que sean parte del convenio de la Haya o con que se haya suscrito un tratado bilateral sobre adopción. El traslado solo va a ocurrir del niño una vez que se haya declarado y constituido la adopción en Chile, un resguardo, por supuesto, de una responsabilidad con esos niños y niñas. Y el convenio es del año 1993, ha sido ratificado por más de 80 países y por lo tanto establece estándares y también obligaciones para los países y esto es muy relevante. Chile ha estado parte desde 1999. Bueno, ¿cómo quedaría la legislación con lo que proponemos? El procedimiento de adopción nacional tendría en el fondo los ajustes en este párrafo, esas serían las diferencias respecto, y la legislación del convenio, o sea, los estándares y la regulación de este convenio de la Haya. En segundo lugar, que la subsidiariedad es el principio general y por lo tanto solo sucede a falta de personas residentes que cumplan los requisitos y que sean idóneas para la adopción y ello tiene que ser certificado por el Servicio de Protección Especializada como responsable, esto también en virtud de que tiene que haber una institución nacional responsable de esta certificación. Los requisitos son los mismos que para ser una familia adoptante chilena y la idoneidad de esta familia extranjera tiene que ser declarada tanto por la institución a cargo en el Estado extranjero como por el servicio aquí en Chile. Por lo tanto, también se resguarda de esa manera que se cumplan los requisitos. La postulación de la familia extranjera debe ser patrocinada por los servicios autorizados en su país y debe realizarse ante el Servicio de Protección Especializada en calidad de autoridad central, acompañando los documentos que se regulan. Eso sería respecto de la adopción de niños, niñas o adolescentes chilenos o residentes, o sea, no, al revés, residentes en Chile por personas adoptantes extranjeras y ahora respecto de niños, niñas o adolescentes residentes en el extranjero por personas residentes en Chile, esto sería una regulación completamente nueva porque hoy día no hay una regulación al respecto.
La solicitud solo va a proceder respecto de países, niños, niñas o adolescentes residentes en países con quienes nuestro país tenga un tratado internacional suscrito a este respecto. La solicitud se realiza también ante el Servicio de Protección Especializada como autoridad central autorizada para ello. La autorización para el traslado, también como contrapartida y de la misma manera que es al revés, solo se autoriza una vez que se ha constituido la adopción en el país de origen. Se le otorga en Chile reconocimiento legal a la sentencia extranjera de pleno derecho para no tener que realizar el trámite del exequatur. Y el Servicio de Protección Especializada es la autoridad en Chile responsable de los trámites de inscripción. ¿Qué efectos produce? Puede adquirir la nacionalidad chilena el niño, niña o adolescente, en este caso extranjero adoptado por una familia chilena o residente en Chile. Y respecto de los trámites posadoptivos, las familias adoptantes, los padres adoptantes, deben cumplir con las mismas exigencias de seguimiento del país de origen y para ello el Servicio de Protección Especializada los asesorará. Eso sería, ¿no? Sí. Eso sería el título cuarto respecto a adopción internacional. Tengo una, solo no es para ahora porque ya estamos terminando, pero es sabido de varios casos, que no voy a detallar, de extranjeros que han tenido sus guaguitas en Chile y que las han querido inmediatamente dar en adopción. Son personas que no necesariamente han sacado sus papeles, que no están documentadas. Son casos que no vamos a ver ahora, pero que probablemente la discusión ya de la semana que viene podemos conversar, porque no es un tema menor la precariedad de muchas de estas familias y que a veces Chile es solamente un país de paso, no es un país donde se quieran quedar. Y estos niños, lo digo con mucho conocimiento, son entregados para adopción y muchas veces incluso ha ocurrido que las madres desaparecen por ciertas condiciones, ¿cierto? Y los niños quedan ahí en esta estadía. No son muchos, pero es un tema que hoy día con el nivel de migración que tenemos y a eso le sumamos la falta de información que tenemos de los migrantes, es un tema que tiene que ver cómo se aborda también en este proyecto, porque es una realidad, más allá de que no nos gustaría que así fuera. Presidenta, respecto de eso, no estaríamos hablando de adopción internacional en este caso, sino más bien de adopción nacional. Podemos explicarlo en la próxima sesión, pero se podría, en un caso como usted señala, de cesión, todo lo que ya regulamos respecto a cesión voluntaria o eventualmente en un caso que requiera una medida de protección se aplicaría a ello también. Perfecto. Pero sería abordado por la legislación de adopción nacional. Muy bien, agradecer la disposición que tuvieron todos de disminuir un poquito el tiempo al Ministerio, a sus equipos, a la ministra y a los asesores técnicos también por el trabajo y si Dios lo permite, la próxima semana comenzaríamos con el tema de adopción extranjería. Muchas gracias y sin más que tratar, se cierra la sesión.